Por ducho y docto y avesado que sea yo en la historia, no podría resumirte en 10 minutos la historia de Cuba, y menos el periodo más convulso de ella, que fue desde el 12 de agosto de 1932 hasta el año 1940, en que Batista gana las elecciones y por la Constitución del 40 que tiene su antesala en la Constituyente del 40 y en el Pacto del Guajay del 39, imposible me sería resumirte en 10 minutos. El 12 de agosto del 33 cae el gobierno del último general de nuestra guerra de independencia y el último presidente nacionalista cubano, el general Gerardo Machado y Morales. Un grupo de comunistas, junto a la Confederación Obrera de Cuba y a los sindicalistas, se fueron a los lugares más pobres del país, sacaron gente, llamaron un paro nacional y, aprovechándose de la crisis económica que había surgido en Estados Unidos en el año 32, la caída de los precios del azúcar y la caída de la economía, más los gastos que habían dejado las obras públicas, dieron al traste y tumbaron al gobierno del general Machado. No sin antes haber ametrallado con una Thompson a 67 cubanos que fueron al Palacio Presidencial a derrocarlo, después que les había llenado la barriga y les había dado tan buena vida. Machado se va de Cuba, muere en los Estados Unidos y está enterrado en un cementerio en Miami, en un tal Woodland, no sé qué cosa. En Miami está enterrado. No sé muy bien, pero sé que está enterrado en Miami. A la caída de Machado, asume la presidencia de la República por un día Quirós, un militar que había en el ejército constitucional. Y al otro día jura como presidente de la República Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, un abogado que era el presidente del Senado y que era hijo de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Ahí nacería el gobierno de los doctores, que comenzaría con Carlos Mendieta, que duró solamente un año. Después que Carlos Manuel de Céspedes gobierna desde el 13 de agosto, un día después de la caída de Machado, hasta el 13 de septiembre del 33, fecha del golpe de la soldadesca y las clases contra los oficiales por una paga mala y por las condiciones malas de vida que estaba pasando la Guardia Rural cubana. El Partido Conservador Cubano, junto a Batista, a Pablo López, Miguel Hernández y estos sargentos, dan un golpe, y cuya figura cimera es Batista, un muchacho que nació en el municipio de Banes Holguín, hijo de dos personas humildes que habían participado en la guerra de independencia y que lo habían inscrito en la iglesia de Fray Benito con el nombre de Fulgencio Batista y Saldívar. Pero en el año 1921 Batista compra un pasaje y se va a La Habana y entra en el ejército, después de haber pasado toda su niñez trabajando en la agricultura, después de retranquero de trenes en los años de la Primera Guerra Mundial. Y ahí es donde conoce a Ángel Castro, el papá de los Castro, que era el dueño del feudo de Virán. En esas largas noches donde Batista cambiaba los chuchos de ferrocarril y conectaba los vagones de cañas a las máquinas, en el Kabul, que es el último coche, que es el que frena allí con una lámpara de carburo, leyendo la revista Selecciones y Mecánica Popular, aquel humilde hombre que ingresó al ejército tiempo después, aprendió 7 idiomas. Era el hombre más inteligente que dio Cuba después de Martí, más grande que Fidel, con una carrera política, militar e intelectual más grande que Fidel Castro.
porque Fidel Castro nació en cuna de oro y estudió en los mejores colegios y nunca pasó necesidad. Y este muchacho nació en un corral de vacas, hijo de una inmigrante haitiana y un español cubano. Y fue recogido al mundo en un pedazo de tela que cortó la comadrona cuando la madre lo estaba pariendo allí en el corral de las vacas, no tenían ni dónde vivir. Se crió en una choza prácticamente. Aprendió a leer y escribir solo. Hablaba inglés perfecto. Hablaba alemán, hablaba italiano, hablaba árabe, hablaba francés. Y se convirtió en el militar que encabezó el golpe, porque un golpe de gracia y suerte le permitió sacarse un billete de lotería en el año 28, y con eso se compró un Ford Pisicorre del año 25. Y como nacía la carretera central en esos años y se tiraba la línea de telégrafo para las comunicaciones militares, Batista era sargento taquígrafo. Y en su carro con 4 hombres armados con fusiles, caminaba toda la carretera central pagándole a los oficiales y a la soldadesca. Por eso cuando se dio el golpe para derrotar al gobierno de Carlos Manuel de Céspedes Hijo, que destapó la grande corrupción del gobierno de Machado, cuando se dio el famoso ras de mar allá en Santa Cruz del Sur, que mató 3.005 personas y no había dinero ni para los ataúdes, la clase militar descontenta por la mala paga, más los políticos que estaban cansados ya de la corrupción del último periodo de gobierno de Machado, preparan el golpe y lo dan 4 sargentos, entre ellos Batista. Hay un problema en Pinar del Río y 2 parten hacia Pinar del Río y uno se queda en La Habana y Batista se queda en Colombia. Y cuando empiezan a llamar de todas las guarniciones militares de la Guardia Rural, Batista dice que él está al mando y empieza a dar grado. Y dando grado, el que era soldado lo hizo teniente, el que era teniente lo hizo comandante. El grado más alto que había era el grado de coronel del ejército, que era el que había ostentado hasta ese momento el hijo de Martí. Entonces, automáticamente, Batista queda frente del ejército. Hace una conspiración y derroca a los otros 3 sargentos. A uno lo mata en el Guajay y a los otros 2 los mata camino a Pinar del Río. Y se queda jefe. Hay una revuelta entre los comunistas y algunos militares descontentos por el ascenso de Batista al poder. Y se refugian unos en el Castillo Ataret y los otros en el Hotel Nacional de Cuba. Cuando Batista los combina a la rendición y no quieren, manda a cañonearlo. El Hotel Nacional, Batista casi lo arrancó a cañonazo. Están las imágenes sobre eso y también el Castillo de Ataret en La Habana. Después se forma la pentarquía, el gobierno de los 5 hombres, donde está Márquez Sterling, Carlos Hevia, Carbó, José María Irizarry y Porfirio Franca. Dura poco tiempo ese gobierno y después viene sustituido por el gobierno de los 100 días. Grau San Martín, Carlos Hevia y Antonio Guiteras Olmes como ministro de Gobernación y Hacienda. Pero Antonio Guiteras comienza una serie de procesos de nacionalización y se empieza a meter con el capital norteamericano. Interviene la compañía cubana de electricidad y de teléfono, porque se estaban llevando todos los meses 27 millones de pesos plata en la goleta del Águila para Estados Unidos, y a Guiteras eso no le convenía por su nacionalismo. Batista va contra él como jefe del ejército, auspiciado y aupado por los intereses yanquis. Él se rebela con algunos hombres, va a Matanza, al Morrillo en Matanza para irse hacia Estados Unidos, y allí lo matan y cae heroicamente aquel grande y patriota cubano. Después viene Carlos Mendieta, gobierna del 33 al 34, es derrotado. Después viene Miguel Mariano Gómez, el hijo de José Miguel Gómez, es derrotado por el Senado, lo derrocó el Senado por la grande corrupción. Después viene Barné, después viene Federico Laredo Bru del 36 al 39 cuando se hace el pacto del Guajay.
y después se convoca la Constitución del 40. En el Guajay se reunió Batista con todos los líderes políticos, sindicales de los partidos y llegan a acuerdo, porque hasta ese momento el linchamiento político. Batista había gobernado el país con un puño de hierro, inclusive se había enemistado con los americanos. Por la coalición socialista popular, Batista se postula presidente, candidato de la República, y sale presidente 40-44. En el periodo de la Segunda Guerra Mundial, vive el país un boom azucarero enorme. Ahí es donde Batista logra el diferencial azucarero para Cuba. Y ya después pierde las elecciones y se va de Cuba, cuando viene el Partido Auténtico Liberal Cubano, del profesor Ramón Grau San Martín, aquel profesor universitario que era de Las Villas, que prometió en su campaña que hasta un niño podía tener 20 pesos en el bolsillo, como así fue. Pero descontento porque Batista lo había derrotado en el 33, en el gobierno de los 100 días, exilia a Batista. Batista se va, viene el sucesor Carlos Prío, y de ahí viene el golpe de Estado, y después se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.